Entonces vamos a continuar con esta serie de resumen, por lo menos de esta semana, para el certamen ya número 2 que van a tener, en el cual vamos a contemplar hacer todos los ejercicios que hemos dejado pendientes o poder reforzar alguno más en el orden de contenido de lo que entra en el certamen. Recuerden revisar el aula, donde en el aula, en la parte del certamen 2, sale todo detallado de qué es lo que entra, hasta qué contenido, para que estén al tanto de lo que entra y no entra en el certamen. Recuerden hacer la guía, tratar de estar siempre ahí, por lo menos en estos días, ya que falta tan poco para estar al día con el contenido. Ya por lo menos se manejan y saben lo que es el certamen, ya no es el primero, por lo tanto más o menos saben cómo es la modalidad, cuántas preguntas podrían ser, de qué forma y qué es lo que contempla. Una buena forma para que les vaya bien en el segundo es que observen el primero y lo relacionen con los contenidos o con los títulos que habían nombrado. Entonces, más o menos si comparan cómo fue relacionado el primer certamen, van a poder entender cómo va a ser el segundo, en qué se va a orientar, en qué cosas va a ser específico. Y alguien que haya estudiado ya más o menos maneja eso. Entonces vamos a continuar la clase de hoy con funciones, que era la clase número 14 de la serie de clases que hemos tenido. Y para eso vamos a partir con este que nos dice calcular. Tenemos un x que está dentro, tenemos un x que está dentro de un conjunto entre el menos 2 y el 4 y nos piden determinar el recorrido de la función. Esta función hay que entender que dentro de esa función está la parte entera, esa definición de lo que era una parte entera. ¿Dónde está? En el exponente, este corchete cuadrado significaba que teníamos que considerar el menor número, ejemplo del 3,2, teníamos que solamente considerar la parte entera, que sería el 3. O si fuese 3,4 sería 3. Y todo número que fuese decimal o con una parte, solamente considerar la parte entera. De ahí el nombre de función de parte entera. Y también dentro de una multiplicación, en esta función que estoy copiando, aparece nuevamente la parte entera. Y los dicen que el dominio de esta función hay que considerarla desde el menos 2 hasta el 4. Entonces esa es la función que vamos a trabajar. Y nos piden que seamos capaces de encontrar el recorrido de la función. Entonces, el dominio ya está descrito. Podríamos dibujar los ejes, por lo menos para orientarlo un poco. Va a estar ese ahí. Y va a estar este acá. Y por lo menos ya sabemos que está desde el menos 2 hasta el número 4. Recuerden que tiene que ser proporcional. La distancia que hay de acá a acá es proporcional a la distancia de acá a acá respecto a los números. Si digo que es 2 pasos hacia la izquierda, tiene que ser más o menos representativo 4 pasos para que sea una buena representación del dibujo. Y los ejes, el eje X que es el dominio y el eje Y que es el recorrido. Ahora, como hay parte entera, como hay partes enteras, podríamos diseccionar esto en 4 partes. Entre el menos 2 y el menos 1, entre el menos 1 y el 0, en más de una parte, más de 4 partes, disculpe, entre el 0 y el 1, entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3, y el 3 y el 4. Diseccionar, ¿por qué? Porque la parte entera va a convertir a todos esos números que están entre medio, decimales los va a convertir solamente en números enteros. ¿Ya? Ahora, para números entre el menos 2 y el menos 1, que sería esta zona que está acá, la primera, tenemos que considerar lo siguiente. Todos esos números en la parte entera solamente se van a convertir en menos 2. ¿Por qué? Porque menos 1, disculpen. Porque entre el menos 2 y el menos 1 tenemos como ejemplo el menos 1,3 o el menos 1,2 o el menos 1,6. Y todos solamente guardan la parte entera, que sería el menos 1.
¿Alguna duda, sugerencia respecto a lo que dije? ¿O está todo bien? ¿O alguien quiere debatir esa parte entera? Recuerden que estos reforzamientos también es para ver si entienden realmente y de repente les puede estar probando respecto a lo que estoy diciendo. Lo que dije era que si yo tengo el menos 1,3, este por parte entera se convierte en menos 1. Sí, todo bien. ¿Todo bien? Ya. Porque así voy viendo si realmente saben o no saben. Dibujemos la función de parte entera. ¿Cómo parte la función de parte entera? ¿O cómo ustedes la dibujan? Está escribiendo función. ¿Cómo lo harían? O ahí alguien se... Partan primero con Es, el número entre 0 y el 1. Entre el número entre 0 y el 1. ¿Qué valor tiene? es una línea constante en el uno en el uno en el eje y para X, 0 y uno o entre esos rangos. Ya, entonces así, ¿sí o no? Después va Sí, así, después va así, después va así. Ya, y para valores menores, lo mismo pero hacia abajo, como una escalerita. ya. Pero centrémonos en lo que tú dices. Y es que lo que todos dicen, por si acaso, porque nadie lo ha negado. No pueden después decir que es solamente el error de ella. La parte entera, si yo tengo entre el 0 y el 1, voy a hacer un zoom, toma la parte entera de ese número. En este caso, si ejemplo yo tomara el 0,3, la parte entera es 0, no 1. Por lo tanto, esta función parte de acá. Esa es la definición de parte entera, en el lado positivo. Números que están entre el 0, entre el 0 y el 1, 0,4, no es que lo aproxima a 1, los toma con su parte entera, que en este caso sería 0. El problema, y aquí está que yo supe que no han estudiado, es porque para los entre menos 1 y 0 me da menos 1, y entre el menos 2 y el menos 1 me da menos 1, me da menos 2. No menos 1 como yo les dije. Ese era un bufo para ver si realmente estaban estudiando o no. Cuando hay números, y por eso quería hacer este ejercicio con los números negativos, cuando son números negativos, se toma, vamos a hacer un ejemplo, un zoom, entre el menos 3 y el menos 4. Cuando yo tomo un número entre ese dominio, ejemplo, menos 3,5. Ah, disculpen, estaba pensando menos 4, menos 3. Y tomar el menos 4,5. Este número va a tomar la parte entera del límite inferior. Así es, la parte izquierda, no inferior como valor, porque sería el menos 3. Inferior como valor, incluyendo la recta numérica. Recuerden que el menos 4 es inferior al menos 3, no como valor 4 y 3. Mucha gente lo ve como el valor, como valor absoluto. Dicen, el 4 es mayor que 3. No, el menos 4 es menor que menos 3. Entonces, esa es la parte entera. Entonces, para números, para este ejemplo, entre el menos 2 y el menos 1, menos 2, menos 1, menos 1,3, menos 1,7, la parte entera es menos 2. Y recuerden, y por eso les dije, recuerden que siempre la función de parte entera parte con ese reglón, entre el 0 y el 1. Cuando está entre el 0 y el 1, vale 0, porque es la parte entera. Recuerden ese, porque ahí pueden definir lo otro, son escalones.
Entonces, como resumen, porque puede ser que entre la parte entera y mucha gente yo sé que no se está manejando mucho bien con esta definición de función, la parte entera es que si yo tengo un dominio y siempre va desde un entero a otro entero, desde el -4 al -3 o del 5 al 6, yo tomo cualquier número, ejemplo el -3,8 y en este caso voy a tomar el 5,2, la parte entera es este número que está acá, el menor entre los dos enteros, en este caso -4 y en este caso el 5, a todos los números. Y la forma que tiene la función de parte entera es como un escalón, una suma en unos peldaños. Pero el más importante para lo recuerden es este, porque es el que les va a orientar. ¿Ya? Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Porque por lo menos sabemos que todos los números que van entre -2 y -1 van a tener valor -2. Como van a tener valor -2, este -1 elevado a -2 es lo mismo que decir 1 partido en -1 elevado a 2. Y como está elevado a un número par, me va a quedar simplemente positivo, me va a quedar un 1. Entonces, en la primera zona, que está acá, todo esto, el -1 elevado a x en función entera, solamente va a valer 1. Y es solamente como si existiera en esta zona, solamente queda esta función. Ahora, para el caso, vamos a suponer para el caso del -2, el -2 es el primer elemento, si yo lo reemplazo acá me va a quedar 0. Porque me va a quedar -2 menos -2. Porque el -2 es una parte entera, es entero por sí mismo. Entonces no se ve afectado por la función de la parte entera. Me quedaría un 0. Después, a medida que aumento este número, lo único, hasta para números que van entre el -2 y el -1, lo que voy a obtener como función va a ser lo siguiente: x menos 2. Menos 2. De esa forma. Porque habíamos dicho que el de x, este x en parte entera, siempre va a tener valor -2 entre x menos 2 y -1. Por lo tanto, con el menos de adelante me queda positivo. Como son valores de x entre -2 y -1, ¿qué le va a pasar al resultado? Ejemplo, con el menos 1,9. Si el x vale menos 1,9, me quedaría la función menos 1,9 más 2. Sería un valor positivo. Entonces iría al lado de acá. Y así sucesivamente hasta llegar al último elemento que podría considerar el -1. O antes del -1, justo antes del -1. Porque el -1 es el siguiente entero, entonces sería en la otra zona. Para el caso del menos 1,1, así hagamos una aproximación, menos 1,1, lo que va a pasar es que al sumarle el 2 va a ser casi 1. No voy a llegar nunca al 1, pero me voy a acercar al 1. Entonces la función sería como de esta forma. Para la primera zona. No puede ser, por casi lo vuelvo a decir, no puede ser 1, no puede ser el -1, porque el -1 es parte entera también. Y me daría de nuevo -1 más 1, 0. Y seguiría dando el mismo patrón para el siguiente. Supuestamente, hay que ver. Pero más o menos vamos encontrando el patrón. Por lo menos sabemos, y voy a ponerlo en azul, que la función se comporta así. Hasta llegar al 1. ¿Alguna duda hasta acá? De lo que estaba hablando.
El siguiente grupo es entre el menos 1 y el 0. Entre el menos 1 y el 0, primero tenemos que observar este lado de acá. El x, para números entre el menos 1 y el 0, va a tener como valor menos 1. Entonces, si yo reemplazo esto, me quedaría menos 1 elevado a menos 1, y eso se escribe como 1 partido en menos 1. Me estaría dando menos 1. En el caso anterior me daba 1, en este caso me daría menos 1. Y al multiplicar todo esto, me quedaría menos x menos parte entera de x. Podría pasar hacia adentro, me quedaría parte entera menos x. Pero la parte entera, para números entre el menos 1 y el 0, da como resultado menos 1. Y me quedaría, esta es la función para esta zona que está acá, la segunda. Para el caso del menos 1, si el x vale menos 1, me daría 0. Para el caso del 0, así ya en vez de tomar todos los puntos, bastaría con que tomara un punto, no 2 puntos. A lo que voy, en vez de tomar y de reemplazar mentalmente 1, 2, 3, 4, es más fácil tomar el primero y el último, porque es una ecuación lineal. Es una ecuación lineal. Y ya hemos hablado de ecuaciones lineales. Se pueden también dar cuenta de eso. Por lo tanto, necesito 2 puntos. El primero, que es cuando vale el x vale menos 1, y el otro extremo, que cuando vale aproximadamente 0. No puede ser 0, pero consideremos que qué pasaría si vale 0. Va a ser el otro extremo del conjunto. Si vale 0, me da menos 1. Entonces, me da ahí. Sin incluir el 0. Porque el 0 es otro entero que sería perteneciente al tercer conjunto, la tercera parte del dominio. Si vale 0, ahora estamos en la tercera parte, que sería esta parte de acá. Si vale 0, esto me quedaría 0 y me quedaría un número elevado a 0, que es 1, por definición. Y nuevamente, entonces me quedaría solamente la función x menos la parte entera. Pero la parte entera entre 0 y 1 sería 0. Entonces me quedaría simplemente x, que sería así. Y después tendría que hacer exactamente lo mismo entre 1 y 2, entre 2 y 3, entre 3 y 4. Y va a obtenerse estos resultados. Que está ahí. Entonces, esa es la función. Y la pregunta era simplemente encontrar el recorrido. El recorrido de esta función es simplemente la zona donde la función, la zona por la cual la función puede convivir, en la cual se puede desplazar o puede estar la función. Y es solamente esta zona, no sale de acá. No hay ningún pedazo de la función que esté fuera de eso. Y los valores están entre el menos 1 y el 1. Entonces, el recorrido de esta función, vamos a definir primero el dominio, que va desde menos 2 hasta 4, hasta menos 1, 1. Esta función, si la podemos ver, no es biyectiva. No hay forma que sea biyectiva esta función. ¿Cómo Profe, darse? ¿no sería el menos 1,1 abierto porque no puede ser menos 1 ni 1? Por... ya, sí, abierto. ¿Por qué no pueden ser? Porque el último número, el último elemento de cada uno de ellos dijimos que no podrían ser, porque pertenecían inmediatamente al siguiente entero. Quedaban 0. Siempre lo entero, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, todos esos daban 0. Entonces están en la parte inferior y acá no pueden ser, como dice su compañero. Entonces tenía que ser un conjunto abierto. Ahí.
Entonces, esta función no es biyectiva. ¿Cómo darse cuenta de eso? Porque la función entera, parte entera. La parte entera repite para dos elementos distintos, para dos x distintos dentro de un cierto conjunto, tienen exactamente la misma función. El 1,3 y el 1,2 obtienen 1. Por lo tanto, ya no es biyectiva la función. Entonces, a partir de ahí, haga lo que haga con esa función, hay que dibujarla primero. Igual que hay que tener cuidado siempre cuando hay un x cuadrado o un valor absoluto. Pero la gracia que tiene los valores absolutos y el cuadrado y la función parte entera es que se pueden graficar fácilmente. Y a partir del gráfico obtener por lo menos visualmente el recorrido. Si hubiéramos hecho el otro método de definir la función inversa primero, tendríamos ese choque de definir tramos, como lo hicimos al principio, definir ciertos tramos. Porque le íbamos a dar cuenta que no, al no ser biyectiva no podríamos sacar la función inversa. Por eso es tan importante saber si una función es biyectiva o no, porque si una función es biyectiva, podríamos sacarla sumamente fácil calculando la función inversa, que sabemos hacerla. Y con la función inversa ya ver el dominio y ese va a ser el recorrido. A lo que voy. Si tuviera una función, ejemplo, el x cuadrado, pero solamente vamos a considerar una parte, vamos a considerar que el x es mayor que 0, mayor o igual que 0, es biyectiva. Realmente no es biyectiva, pero como tomé solamente un dominio, una parte derecha, sí es biyectiva. Entonces yo podría calcular la función inversa de esta función, que era despejar el x en primera instancia. No hay que preocuparse porque es x positivo, no me quedaría valor absoluto. Me quedaría valor absoluto si considerara todos los reales, y ahí está el problema, aparece un valor absoluto, por lo tanto no sería biyectiva. Y después reemplazo lo x por y lo y por x, y esta es la función inversa. Yo dibujo la función inversa y el dominio es el recorrido de la primera función, porque es la inversa. El dominio de una es el recorrido de la otra. Entonces, si el x es positivo, el recorrido son todos los y positivos. Pero esto solamente se puede hacer si la función es biyectiva, porque si es biyectiva, tiene inversa. Pero esta función no es biyectiva. ¿Por qué? Porque tiene, así sin saber mucho, tiene una parte de la función entera, parte entera. Y la parte entera ya rompe esa biyectividad. Porque van a haber dos valores de x que tienen exactamente el mismo y. ¿Ya? Entonces ahí ya juega, es como un valor absoluto, pero de otra forma. Otro ejercicio que podríamos hacer es considerar esta función que está acá, nos dicen consideremos esa función, y ser capaces de encontrar el dominio y determinar el conjunto donde la función vale 1. Primero vamos a hacer primero que es fácil, después vamos a centrarnos en eso de lo que escribimos ahí. Voy a pegar. Entonces tenemos este ejercicio y lo único que nos piden es que si somos capaces de calcular el dominio simplemente. Encontrar el dominio. Entonces, ¿esta función tiene alguna restricción? Sí, Sí, no. ¿Cuál? tiene la raíz y tiene división. La raíz. El argumento de una raíz no puede ser negativa, a menos que estemos en los números complejos, pero esta función lo dice que son en los reales. Acá, esta parte de acá lo dice que está en los reales, y acá dice de reales a reales. Entonces, como estamos en el conjunto de los reales, no puede ser negativo. Entonces, todo lo que está dentro de esta función
Tiene que ser mayor o igual que 0. Puede ser 0, sí, pero tiene que ser estrictamente mayor o igual que 0. Esa es la primera restricción. Y la segunda es que sí o sí el denominador de lo que está dentro no puede ser 0. El denominador nunca puede ser 0 en una fracción. Por lo tanto, el x no puede ser 6 quintos. Más la restricción que está acá, que habría que desarrollar. Pero esas son, simplemente. Ahora, para desarrollar vamos a tener dos casos porque hay un valor absoluto. Al haber un valor absoluto, vamos a tener dos posibles casos. Uno es que sea positivo y otro que sea negativo. El primer caso es que sea positivo. Eso significa que todo lo que está dentro del valor absoluto es mayor o igual que 0. Si lo que estaba adentro es mayor o igual que 0, eso quiere decir que la función quedaría exactamente igual, pero sin el valor absoluto. Quedaría de esta forma. Y el segundo caso es que lo que estaba adentro es negativo. Y si era negativo, el valor absoluto le pone un menos. Me quedaría menos 5x menos 6 menos x cuadrado partido en 6 menos 5x. Porque lo que estaba adentro pasa a tener un negativo. Es lo único que cambia, todo lo que está dentro del valor absoluto. Entonces tenemos dos ecuaciones, ecuación 1 y ecuación 2. La ecuación 1 podríamos despejar acá, nos quedaría que el x es mayor o igual que 6 quintos. Pero dijimos en la restricción original que no puede ser 6 quintos, por lo tanto, quitamos el igual. Ese va a ser el caso 1. Y vuelvo a decir, quitamos en el caso 1, quitamos el igual, porque acá está el igual, pero lo quitamos porque está interfiriendo con la restricción original, que no puede ser 0, que la parte del denominador no puede ser 0. ¿Ya? Ahora, teniendo esa consideración, simplemente podríamos trabajar la función y nos quedaría trabajarle simplemente pensar un poco y ver si podemos cambiar el orden. Primero podríamos cambiar el orden de los elementos. Voy a dejar el menos x cuadrado primero, el 5x y el menos 6. 6 menos 5x. Y preguntarnos si se puede factorizar o no se puede factorizar, o qué podríamos hacer para poder desarrollar esto. Los preguntan, aquí, ¿qué es lo que harían ustedes? Dejar solamente el numerador. Solamente el numerador. Sí, porque se hace 0 el de abajo. Ya, el numerador los pregunta. Tú dices que solamente centrarnos en el numerador y en el denominador, ¿por qué no? Porque multiplica el 0 que está al otro lado. Ah, tú dices tomar, pero voy a ponerlo con naranjo. Tomar todo este denominador y multiplicarlo hacia el otro lado. Sí. Ya. Veamos con un ejemplo más sencillo. Si yo tengo x igual 3 o más x mayor o igual que 0. Si yo paso hacia el lado me queda x mayor que 0. Si tú tomas este en el denominador y lo pasas hacia el otro lado, te va a quedar el x igual 0. Entonces la solución sería que el x puede ser cualquier valor positivo. Esa sería la solución. Solamente los x mayores que 0. Pero ¿y qué pasa con el x igual a menos 10 o menos 100? ¿Cuánto me daría esto? El original, ¿cuánto me da?
me daría un menos 100, partido en menos 100 más 3 me daría un menos 97. El menos con el menos se me van y me queda mayor que 0. Pero no es solución de la solución que encontré. Entonces, el procedimiento está mal. ¿Y por qué está mal? Porque lo que estás haciendo es el error del 0 que le conoce. Tú no puedes multiplicar en ambos lados porque en uno de los lados no tienes nada. Es como que tuvieras la balanza y tú dices, voy a multiplicar, pero es que al 0 no le estás agregando, al fin y al cabo le da lo mismo. Es como, para que lo entienda mejor ese error, es como que acá yo multiplicara por 5 y acá por 4. No se puede hacer, no puede ser que por un lado derecho y el lado izquierdo no multiplique por el mismo número. Es en ambos, es por el mismo. Pero que multiplique por 5 le da lo mismo que se multiplique por ambos lados o que por la derecha multiplique 4 o un número distinto. Sigue dándome 0. Y ahí está el problema del error con 0. Nunca puedes pasar algo multiplicando por 0. Y lo otro es que tú no tienes que tener la certeza que lo que estás pasando no es 0. Por lo menos sabemos que esto no es 0 porque es una restricción. Dijimos que nunca iba a ser 6 quintos. Pero al multiplicarlo hacia el otro lado no se puede hacer. Matemáticamente eso está erróneo. Porque te estás comiendo soluciones. ¿Otra sugerencia de qué podrían hacer para encontrar la solución de esto? Lo único que lo están preguntando es cuándo todo esto, todo lo que está acá, es mayor o igual que 0. Entonces lo que tendríamos que hacer es hacer la tabla de valores, positivo o negativo, porque lo único que interesa es que sea mayor o igual que 0. Para eso primero ver si podemos factorizar el numerador un poco más. Podría ser el menos 3 y el menos 2. Podríamos sacar ese negativo hacia afuera, si les molesta, y dejar todo así. Saqué el negativo en la parte del numerador. Y aún así, en la parte del denominador podría sacar otro negativo para cambiar el orden y que se vayan los dos negativos. Eso es lo mismo que era el original, porque puse los negativos. Ahora, este se puede factorizar de la forma como el menos 3 y el menos 2. Menos 3 por menos 2 me da 6 y menos 3 por menos 3 menos 2 me da menos 5. Entonces esto quedaría como menos 3 menos 2 5x menos 6. Y todo esto tiene que ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, hacer la tabla que ya conocíamos. Porque son esos tres elementos los que están en la función. Y después hacer el total. Entonces, cuando se hacen 0, se van a hacer 0 con el 3, con el 2 y con el 6 quinto. Entonces hay que ver cuál es mayor y cuál no. El 6 quinto está por acá. Después tendríamos el 2. Y después tendríamos el 3. Entonces, el primero se hace 0 con el 3. Para mayores que 3, ejemplo 5, 10, me da positivo. Y para menores me da negativo. El segundo se hace 0 con 2. Para números mayores que 2, ejemplo el 3, el 4, esto me da positivo. Y para menores me da negativo. Y el último se hace 0 con el 6 quintos. Para mayores que él es positivo y para menores negativos. Y ahora el último es el conjunto del todo. Primero tengo este valor, que en el primer cuadradito de la primera columna es negativo, por este que es negativo, por este que es negativo. Menos con menos es más y con menos es menos. Después tendría, este se indetermina, habíamos dicho que nunca puede ser 6 quintos porque la restricción, pero aún así sabemos que no existe porque el denominador no puede ser 0.
Después tendríamos menos con más es más, 0, menos, 0 y más. Pero la pregunta original nos dice cuándo va a ser mayor o igual que 0. Que es solamente esta zona que está acá y esta zona que está acá. La solución entonces es que el x solamente tiene que estar entre el 6 quintos hasta el 2, incluyendo el 2, unión el 3 hacia el infinito. Para este conjunto, para x que están entre el 6 quintos y el 2, y el 3 y el infinito, esto me da positivo. Y habíamos dicho que el x tiene que ser mayor que 6 quintos. Y es verdad, cualquiera de estos dos es mayor que 6 quintos. Entonces esa es la primera solución. Esa es la primera parte del dominio. La segunda sería hacer el segundo caso, que sería el de acá. Pero se hace el mismo procedimiento. Entonces, hacemos el segundo caso. El segundo caso nos decía que teníamos que considerar esa función pero con negativo, lo que haría un 5x más 6 menos x cuadrado, veamos si es verdad, menos 5, ahí, partido en 6 menos 5x. Pero en este caso el x tiene que ser menor. El x tiene que ser menor a 6 quintos. Y en el anterior eran x mayores que 6 quintos. Nuevamente podríamos ordenar un poco el numerador. Podríamos dejar un negativo afuera en el denominador para cambiar el orden. Y ahora ordenar el numerador. Ese menos con el menos de abajo se van a ir. Y ahora la pregunta es que si podemos factorizarlo, el numerador. Podría ser el 3 y el 2, pero en este caso no podrían porque no me darían 5 positivos. No hay números que multiplicado. Podría ser el 6 y el 1. El 6 por 1 menos 1. me da menos 6 y el 6 menos 1 me daría el 5. Entonces sería el 6 y el menos 1. Fíjense que solamente por cambiar un signo, solamente por cambiar el orden de los signos en comparación al anterior, cambia las raíces, para que lo tengan en consideración y no se los memoricen siempre. Puede cambiar un signo y cambia totalmente todo. Y nosotros queremos saber cuándo esto va a ser mayor o igual que 0. Y nuevamente hay que hacer la tabla. Entonces tendríamos el caso de acá, el caso de acá, el caso de acá. Los preguntamos cuándo se hacen 0. Sería para el menos 6, para el 1 y para el 6 quintos. Tienen que estar en el orden de los conjuntos de los reales. Hacia allá van creciendo. El primero se hace 0 en 6. Para mayores que él es positivo. Para menores negativo. 0 en el 1, el segundo. Y el último habíamos dicho que se indetermina. No es 0, así se hace 0, pero se indetermina la función completa. Para esto va a ser mayores, negativo, 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 negativo. Me quedaría como solución menos 0 más 0 menos más. Y me preguntan mayores que 0, mayores e iguales. Entonces es este conjunto que está acá y este conjunto que está ahí. Del menos 6 hasta el 1, tomando esos valores porque pueden ser 0, unión
desde el 6/5 hasta el infinito positivo. Pero estos valores, este conjunto, tiene que ser menor que 6/5, porque partimos con esa restricción, para que el valor absoluto fuese negativo. Entonces los valores menores que 6/5, y lo voy a poner con un lápiz azul, son todos estos, porque son menores al 6/5. Entonces este no puede ser, porque son números mayores a 6/5. Y la solución solamente me quedaría entre el -6 y el 1. Entonces la solución total, el dominio total, va a ser la unión de este más este, porque son dos posibles casos. Un caso va a ser para números negativos, que el valor absoluto va a dar negativo, unión el caso de que si fuesen positivos. Unión el 6/5 hasta el 2, unión del 3 al infinito. Basta con que probemos con números que no pertenezcan al conjunto para ver si es verdad. ¿Ya? Bastaría probar, no sé, con el -7, probar con el 2,5, pero ese sería el dominio. Para que esto pueda ser verdad, para que lo que está dentro no dé negativo y para que lo del denominador no se haga cero. Ahora, la segunda pregunta, para terminar, nos pide que encontremos o determinemos el conjunto de valores, ciertos valores, no todos los valores, algunos valores, que la función me dé 1. Entonces nosotros tenemos la función original, esta, y lo están pidiendo que le igualemos a 1, porque queremos encontrar el valor del x para que esto me dé 1. Como es 1, puedo elevar al cuadrado y se va a la raíz. Y me quedaría simplemente el valor absoluto de 5x menos 6, veamos si es verdad, sí, menos x cuadrado, partido en 6 menos 5x igual a 1. Realmente hay una raíz, pero puedo elevar al cuadrado y se va a la raíz. Y ahora sí podemos hacer lo que decía su compañero, multiplicar por este término. Porque no es 0. Y sabemos que no es 0 tampoco el 6 menos 5 porque tiene la restricción que el x no puede ser 6/5. Y ahora simplemente tendríamos que encontrar la solución y despejar el x. Pero nuevamente van a haber dos posibles soluciones porque hay un valor absoluto. Para los mayores que tanto y para los menores que tanto. Va a haber uno que son mayores que 6/5, que son estos números, no son todos. Y otro que es para menores que ese. Y encontrar la solución. Entonces veamos. Primera solución es para números que son mayores que 6/5. Pero no puede ser 6/5. Habíamos dicho que no pueden ser 6/5. Porque se indetermina la parte de abajo. Cuando el x es mayor que 6/5, el valor absoluto es positivo. Y me quedaría simplemente 5x menos 6 menos x cuadrado igual a 6 menos 5x. Podría pasar todo hacia un lado y me quedaría 0 igual a x cuadrado más 12 menos 10x. Puedo cambiar el orden. Menos 10x más 12. Y la pregunta es, ¿para qué x se hace 0? Tendría que ver las raíces de ese conjunto. Podría ser el 12 y el 1, que no me da, el 6 y el 2, que tampoco me da, el 3 y el 4, que tampoco me da. No son parte entera, pero podemos sacarla. Podríamos ver
Para sacar las raíces tendríamos que usar el menos b más menos b cuadrado menos 4ac. Partido en 2a. 4 por 12 me estaría dando 48. 100 menos 48. 52. Y me estaría dando 10 más menos raíz de 52 partido en 2. Y ahí tendría dos soluciones. Tendría una que es 10 más raíz de 52 partido en 2. Y la otra sería 10 menos 52 partido en 2. Aproximadamente, solamente para aproximar, me estaría dando 8,6 y el otro 1,39. Ahora, nosotros dijimos que el número tiene que ser menor que 6 quintos. 6 quintos aproximadamente es 1,2. Entonces, como decimos que x mayores, disculpe, mayores que 6 quintos. Como el x tiene que ser mayor que, los números tienen que ser mayores que 1,2, los dos son. Si uno no cumplía eso, no era solución. Aunque lo hiciéramos, no es solución. Y el segundo caso sería para considerar que el valor absoluto fuese negativo. Cuando el x es menor que 6 quintos. Cuando es menor es negativo el valor absoluto, entonces todo lo que está dentro queda con un signo menos. Cambia el orden. Y me quedaría esta ecuación que está ahí. Y tendríamos que desarrollarla con esta consideración. Nuevamente pasamos todo hacia un lado. X cuadrado. Este con este se van, ese con ese se van. Y me quedaría eso. El x tendría que ser 0. Y es menor que 6 quintos. Entonces también es una solución. Solamente hay tres valores. El 8,6 aproximadamente, el 1,39. Yo realmente los dejaría así nomás. Y el 0. Son los únicos tres números en el cual si yo reemplazo en la función me da 1. Veamos si es verdad con el 0, que es más fácil. Me quedaría un 0, un 0, un 0. Me quedaría el valor absoluto, que me daría un 6 partido en 6 en raíz, que me da 1. Y es verdad. Y los otros, si lo reemplazan, también deberían dar. ¿Ya? Por lo menos, ojalá que le haya servido hacer estos repasos, por lo menos para darse cuenta de esos errores y saberse un poco, por lo menos reforzamos la parte de la partición, que la habíamos hecho, pero nunca abordado muy bien. Y lo estaríamos viendo ya en la próxima clase para volver a hacer el tercer resumen antes del certamen. ¿Ya? Profe, Entonces lo estamos... ¿Sí? y ahora los valores esos que le dio, el 8,6 y el 0, Sí. ¿había que intersectarlo con las restricciones o no? Sí, pero con la restricción original de que tenían que ser mayores que 6 quintos. Y son mayores que 6 quintos, porque yo calculé el 6 quintos que me da 1,2. Sí, Números pero mayores que 1,2. ¿Ah? al principio con la raíz que se tenía, Ah, con la sí, restricción. esa parte se me olvidó. El 8,6 tendríamos que ver que sí pertenece. Y el 1,39 es mayor que 6 quintos. Está acá. Sí, faltó esa parte, solamente corroborar, pero aún así sí daba. Este es el 0, este es este número, 1,39 aproximadamente, y el otro valor. Pero los tres menos mal que pertenecieron, pero si no hubieran pertenecido, había que eliminarlo. Su compañero lo que dice es que hubiera pasado si uno de estos elementos daba, ejemplo, el 2,1. Imaginemos que daba 2,1. 2,1 es mayor que 6 quintos, pero 2,1 no pertenece al conjunto original, no puede ser.
de la pregunta anterior, no pertenece al dominio el dominio de la función, no puede ser. Ya, eso. Entonces lo estamos viendo, cuídense, recuerden que todo es grabado y dentro del día va a estar subido esto. Ya, que les vaya muy bien, chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Profe.